eso, ya era la hora de que la doncella de Bailian regrese al patio, debido a que, ella había escapado sin que su ama la viera, por lo cual, por la información dada, la prota estaba agradecida con ella, y mencionó que la tendría en cuenta más adelante si lo necesitaba. Una vez que la doncella se retiró, Xiang Ming sugirió a la prota, buscar al príncipe Xuan para que ayude a recuperar los regalos robados, pero la prota, supo responder que, aunque tenga un marido siempre iba a contarse con ella misma, y de los regalos, ella no estaba dispuesta a compartir con nadie, las iba a quedar con todas, así que su doncella, ofreció estar a su servicio para recuperar todos los regalos robados, pero en su pensamiento, decía que la señorita Tianhua parecía estar más imponente, pero bueno, la prota aceptó su servicio, y empezaron a dirigir hacia Yamen, corte judicial en aquellos tiempos. Cuando estaban saliendo de la mansión, se encontró con su madrastra y sus hermanastras, pero la prota simplemente las ignoró, mientras que ellas quedaron opinando. La primera en opinar fue Bailian, quien decía, justo lo que dije, Shen Tianhua no tiene agallas para que todo el mundo sepa que nos llevamos sus cosas, y seguía justificando que los regalos habían llevado su familia. En eso, la segunda en opinar fue la madrastra, quien felicitó a Bailian, por ser tan inteligente y que gracias a ella, habían recibido los tesoros a cambio de nada, y la última en opinar fue la hermana menor, quien decía que su hermana mayor tiene que soportar por la pérdida de los regalos, y seguían así, burlándose de Tianhua, mientras que por otro lado, la prota ya había llegado a Yamen, donde un juez, estaba preguntando quién es y qué quería el día de hoy aquí. Cabe recalcar que el señor estaba gritando, a lo que la prota, supo responder que, era Shen Tianhua, la hija del general Shen, y que el motivo de su presencia, era para que un juez recupere las propiedades que fueron robados por sus sirvientes. A eso, Xiang Ming no comprendía por qué la prota estaba acusando a los sirvientes, si quienes robaron sus regalos fueron su madrastra y sus hermanastras, pero bueno, el juez a este punto, ya comprendía a quien estaba atendiendo, pero para confirmarlo preguntó, ¿tú eres Shen Tianhua, la novia consentida por su majestad el príncipe Xuan? A su vez, se puso a inclinar ante la prota, para demostrar respeto hacia los reales, mientras con una cara de preocupación decía, ¿cómo se atreven los codiciosos sirvientes a tomar sus pertenencias? Así que pidió que dijera quiénes eran, para poder hacer justicia. A eso, la prota sugirió que mandaran algunos hombres para la mansión del general Shen junto con su doncella, ya que ella, iba a esperar en el juicio, y que su doncella, iba a ir con ellos para señalar quienes la robaron. Una vez dicho eso, el juez ordenó a sus hombres que fueran a traer a aquellos insolentes sirvientes, y evidentemente los guardias no lo iban a negar, así que se pusieron en marcha, pero la doncella de la prota, estaba un poco asustada, así que Shen Tianhua, pidió que no esté asustada, y que solo tenía que señalar quiénes fueron los que tomaron sus pertenencias. Una vez dicho eso, Xiang Ming ya estaba un poco más relajada, pero ella, seguía sin comprender de qué plan planeaba la señorita Tianhua. A su vez, comprendía que no iba a haber errores si seguía sus introducciones. En eso, ya se encontraban en la mansión Shen, específicamente en el patio de la señora Chiao, y pues, la madrastra evidentemente no comprendía qué hacían aquellos hombres en su patio. Mientras con ellos estaba Xiang Ming, y señalaba a la señora Chiao como una de las sirvientas que robó a la prota. Una vez señalado, los guardias no comprendían por qué la señora actuaba con tanta arrogancia, sabiendo que está acusada del robo, por lo que pidió a sus compañeros que arrestaran a la señora. Cuando estaban arrestando, la señora Chiao, estaba muy enfadada y como supuestamente, ella es la esposa del general Shen, estaba segura de que no sabían con quién se está metiendo, y eso le quería comentar a los guardias, pero ellos, una vez que la arrestaron inmediatamente taparon la boca, por lo cual, ella no podía seguir hablando, y así sucesivamente señaló a otras dos restantes, y ya se encontraban en Yamen, junto con el juez y la prota, donde el guardia, supo decir al juez que, las sospechosas ya se encontraban presentes, así que rápidamente, el juez empezó a juzgarlas, decía, ladrones codiciosas, ¿cómo se atreven a robarle a la señorita Tianhua? Y ordenó a los guardias que golpearan con el palo 30 veces a cada uno. Escuchando eso, ellas estaban sorprendidas y asustadas, y pues evidentemente aún no podían defenderse porque todas estaban tapadas la boca, así que los guardias, empezaron a dar los golpes a cada una de ellas, mientras que la prota y Xiang Ming, se encontraban comiendo sandía y disfrutando del espectáculo. Una vez que terminaron de golpear, el guardia notificó al juez que ya recibieron 30 golpes cada una, a lo que el juez, supo responder que, quitara el paño de la boca, porque quería saber si estaban arrepentidas, así que quitó el paño a todas. La primera en defenderse fue la señora Chiao, quien decía no estar arrepentida de nada, mejor empezó a decir que era señora de la mansión Shen, y amenazó al juez con no saber con quién se estaba involucrando. Asimismo, como se encontraban en público, empezó a manchar la reputación de Shen Tianhua, llamándola irrespetuosa ante todo el público, y preguntaba, ¿no temes que tu reputación de ser mezquina se extienda por todo el estado de Xia? La segunda
segunda en defenderse fue Shen Bailian, si hacía la víctima, porque según ella, como era su hermana tenía derecho a llevar parte de sus regalos, preguntando así, ¿todavía te preocupas por la familia?, y llamándola mala a la prota, y la última en defenderse fue Shen Mengdie, quien decía, hermana, aunque nos ganaste, la reputación de las chicas del estado Xia es importante. Su reputación de ser irrespetuosa y mezquina ha sido verificada, me pregunto si el príncipe Xuan se casará contigo, con todo aquellas declaraciones, según ellas, aunque hayan recibido los golpes, si podían arruinar la reputación de Shen Tianhua. A este punto, el juez no comprendía por qué la señorita Tianhua había llamado sirvientes a sus parientes, ya que el general Shen tenía más autoridad que él, y como había hecho castigar a su esposa y a sus hijas estaba seguro de que iba a perder su puesto. Asimismo, la madrastra pensaba que la prota en esta ocasión sí se había equivocado, debido a que, al problema no solo estaba incluido ella sino que también un oficial, también, el público estaba en partes iguales en apoyar y no apoyar a la señorita Tianhua. En no apoyar decían, la señorita Tianhua es demasiado joven, es difícil evitar ser impulsiva, y en apoyar decían, se llevaron sus regalos de compromiso, ninguna chica puede tolerar, lo que hizo la señorita Tianhua es razonable. A todas esas críticas, la prota supo decir al juez que hizo bien en castigarlas, y supo preguntar, si alguna vez había sido irrespetuosa y mala. A eso, el oficial no comprendía qué quería decir con eso, así que la prota supo mencionar que aquellas mujeres, no es su mayor ni son sus parientes. A eso, su madrastra y sus hermanastras no comprendía de qué estaba hablando, se quedaron sorprendidas, mientras decían que no negara el hecho sin fundamentos, pero la prota continuó, y dijo, ellas solamente son sirvientas, a lo que ellas, estaban muy enfadadas porque según ellas, no solamente la estaban negando, sino que la estaban llamando sirvientas, y para ellas ya no era pasable eso. Pero la prota estaba muy segura de sus palabras, por lo que supo explicar por qué las llamó sirvientas, así que empezó, donde dijo a su madrastra que solamente era la concubina de su padre, mientras que Shen Bailian y Shen Mengdi eran sus hijas, y que según la ley del estado Xia, una concubina y su hija son y siguen siendo sirvientas. Dicho eso, preguntó, si alguien tenía alguna objeción a la ley del estado Xia, a lo que las malvadas, se quedaron sin palabras para poder defenderse, mientras que el público empezó a criticar, donde decían, es cierto, la señora Chiao, está a cargo de la mansión Shen, pero después de todo, ella no tiene los estatus de esposa, y supieron decir que con el tiempo habían olvidado que ella, simplemente es una concubina. También supo participar el oficial, con decir que la señorita Tianhua está en lo correcto, y ya se encontraba más feliz porque ya no iba a perder su puesto. Asimismo, sorprendida y más aliviada, Xiang Ming supo decir que la prota tenía la excusa desde un principio, así que sin más que decir, la prota preguntó a su excelencia, si un sirviente roba los regalos reales, ¿a qué castigo debe someter? A eso, el oficial supo responder que, de acuerdo con la ley del estado Xia, robando cosas valiosas de la familia real, las personas menores de 18 años serán exiliadas al noroeste, y las personas mayores de 18 años serán cortados en pedazos. Al escuchar todo eso, las culpables estaban muy asustadas, ya que era el final de ellas, pero como en anteriores ocasiones, Shen Bailian se puso a discutir con el oficial, donde decía, soy la princesa heredera, tengo derecho de ser exenta de cualquier castigo. Escuchando eso, el oficial estaba consciente de que al ser la princesa heredera, ella estaba exento a cualquier tipo de castigo, pero el oficial no se iba a convencer solo con palabras, así que pidió alguna evidencia que lo pruebe, y como no tenía ninguna evidencia simplemente se quedó callada, generando una duda en el oficial, pero el oficial continuó cuestionándola, has mantenido el edicto imperial, y como no dijo nada preguntó, ¿cómo podría la princesa heredera no tenerlo? Así que a Bailian no le quedaba otra opción que decir la verdad, así que dijo, en realidad solamente soy la concubina del príncipe heredero. A eso, el oficial se enojó, porque una concubina y la princesa heredera eran cosas completamente diferentes, así que dijo que, no está exento del castigo, por lo que ordenó que empiecen a pagar sus castigos. Sin embargo, llegó el general Shen, una vez que vio su presencia, la concubina Chiao se corrió hacia el general, para pedir ayuda, y para mencionar que le daba mucho miedo morir. Asimismo, sus hijas, de rodillas supieron pedir a su padre que ayudara a salir de la situación, mientras que la prota, estaba un poco enojada, ya que él, aparecía siempre cuando estaban en problemas, y como por el momento tenía más poder que su hija Tianhua podía quitar la condena, así que la prota, no iba a discutir con su padre, pero sí les advirtió a sus hermanastras y a su madrastra que, si en un futuro la llegaran a molestar nuevamente, no iba a tener consideración con ninguna de ellas, y así, terminó el juicio, donde la prota ya se encontraba en su campamento, visualizando todos los regalos que había enviado el príncipe Xuan, incluyendo los regalos perdidos. Aquellos regalos no tenían precios, ya que eran únicos y antiguos, por lo que ella y su doncella estaban muy sorprendidas, donde su doncella dijo, señorita, ahora es rica, con tantos tesoros invaluables, estará libre de preocupación financiera, pero no, la prota acarició la cabeza de su doncella, para decir que, no importa lo bueno que sean los regalos, porque ella, iba a construir su propia carrera.
así que mejor, iba a volver a la Villa Flores para empezar a trabajar, y así para poder ganar su propio dinero. Dicho eso, dirigieron hacia su destino, y de manera inmediata ya se encontraban en la villa, donde al ver su presencia, los trabajadores la saludaron con una reverencia. Asimismo, el mayordomo Ye-shan apareció corriendo para saludarla, y de manera inmediata, la prota preguntó si ya había terminado las tareas asignadas anteriormente, a lo que supo responder que, todo estaba como ella lo ordenó, tanto en plantar todas las plantas chinas como en almacenar todo tipo de pétalos de rosas, pero supo notificar que, todo el dinero que tenían había sido gastado, pero eso no le importó a la prota, ya que las plantas chinas eran una inversión, y que con ellas, más adelante iba a generar mucho dinero, así que supo decir al mayordomo, está bien, pronto haré 1.000.000 de tael de plata, a lo que Ye-shan se quedó sorprendido, ya que aquella cantidad de dinero era mucho, y no comprendía cómo la señorita Tianhua iba a ganar tanto, pero bueno, sin más que perder el tiempo, la prota ordenó a Ye-shan que trajera algunas cosas que ella iba a necesitar, eran algunos barriles para filtrar agua en su proceso de elaboración de perfumes. Una vez que esté listo su preparación, y que solo faltaba la filtración en gota, supo explicar en qué se basaba su proyecto. Empezó con decir que las rosas chinas que había solicitado, las iba a usar ahora para elaborar fragancias de rosa. En el mercado actual, la mayoría de los productos aromáticos eran de polvo, además que solo se olía un poco natural, y como la prota, se encontraba en un pasado muy lejano, para ella no era grandioso ocupar aquellos productos, así que la prota, estaba decidida en crear una línea de fragancia para vender a los chicos y chicas de aquella época, porque aquella línea de fragancia, era similar a los que ocupaba en el siglo XXI, donde tenía mucha relevancia. Una vez explicado, tanto Xiang Ming como el mayordomo comprendieron en qué se basaba su proyecto, pero todavía les quedaban la duda, de cómo es el procedimiento completo para elaborar el perfume. A sus dudas, la prota empezó a explicar, donde primero, se tenía que poner los pétalos de rosas en la vaporera hasta que se disuelva en el vapor, posteriormente, el vapor de agua se subía, donde las gotas de agua condensada fluían dentro de la jarra de cerámica a través del tubo de bambú del fondo de la olla. Aquel proceso, era suficiente para terminar de elaborar el perfume. El procedimiento funcionaba tal como mencionaba la prota, por lo que su doncella, se acercó hacia donde estaban cayendo las gotas elaboradas, y pudo visualizar y olfatear, así que ella, estaba muy feliz de ver los resultados, pero el mayordomo, seguía sin comprender, cómo es que aquella elaboración valía 1.000.000 de tael de plata, pero bueno, la prota estaba segura de que muchas damas se apresurarían en comprarlos. Desde los exteriores de la villa, las personas ya olfatearon una fragancia especial que se dirigía desde la Villa de las Flores, y por curiosidad, se acercaron hacia el portón de la villa, donde la prota, se encontraba en la entrada de villa, ya que iba a informar el lanzamiento de un nuevo producto, en todas las tiendas que mantienen afiliación con Villa de las Flores. También, aprovechó el momento para explicar de qué se trataba el producto. El producto era fragancias de rosas, que prácticamente era un perfume. Su función era, reemplazar el olor fuerte y antinatural del polvo, brindando una fragancia más fresca y de más duradera. Siendo así, las mujeres tenían a su favor para conquistar a hombres de sus agrados. Una vez explicado, el público estaba interesado en su producto, porque nunca antes habían escuchado del producto expuesto. Además de eso, aquel producto podía reemplazar a los polvos de fragancias que utilizaban las damas de aquella época. Donde una de las damas comentó su historia, mencionó que había tenido 10 citas ciegas, donde en ninguno de ellos había podido encantar a los hombres por usar los productos de polvo de aquel tiempo, así que ella estaba dispuesta en comprar, porque tenía más citas a ciegas. Si lo que decía la prota era cierto, ella aseguraba que su próxima cita a ciega iba a ser mejor. Como en todo lanzamiento de un producto nuevo, iba a obsequiar muestras de perfumes, para que el público, sea quien haga su propia crítica de si es de calidad o no. Dicho eso, la prota ordenó a su mayordomo que entregue las muestras de fragancia, y rápidamente se puso a entregar a las damas que se encontraban presentes. Como en aquel tiempo, al momento que se lanzaban productos nuevos no obsequiaban muestras, Xiang Ming, estaba preocupada ya que al entregar a cada uno de ellas iban a tenerlas, generando una duda de que, si al día siguiente van o no van a venir a comprar. Pero bueno, la prota nunca se arriesgaba a tanto, estaba segura de que sí iban a venir. Así pasó toda la tarde, y sí, al día siguiente las personas ya se encontraban en la entrada de villa, para adquirir el perfume. Estaban haciendo mucho escándalo, ya que ellas, pensaban que la fragancia de rosas no iba a alcanzar para todas, pero en eso apareció el mayordomo, para calmarlas, explicó que no se presionaran entre ellas, ya que el producto iba a alcanzar a todas. Asimismo comentó su precio, una botella costaba 100 taeles de plata, habían muchas personas alrededor de la villa como nunca antes, así que estaba seguro de que el producto iba a ser el éxito. Dicho eso, al público no le importaba el precio, ellas estaban seguras de comprar a cuanto cueste, ya que con la muestra, habían tenido excelentes resultados, así que mejor, ordenaron al mayordomo que empiece a vender las fragancias de rosas. En eso, llegó la chica de las citas a ciegas corriendo para comprar perfume, ya que ella ya había usado para su cita, y como ella esperaba, la fragancia de rosas sí dio el resultado, ya que el hombre, había felicitado por su fragancia y había invitado a salir nuevamente, así que ella se apresuró en comprarlos, donde con un montón de plata, preguntó al gerente si es suficiente
suficiente para comprar 100 botellas, en caso de que faltara, iba a llamar a su sirvienta para que lo trajera. Desde un extremo, Xiang Ming se encontraba visualizando todo lo que estaba sucediendo en la villa, ya que ella estaba preocupada, si las personas van a venir a comprar teniendo sus muestras, pero sí, el plan estaba saliendo tal como esperaba la prota. Así pasaron las horas de trabajo, donde al finalizar el día, el mayordomo presentó detalles de las ventas, donde habían vendido 11.000 botellas de fragancias de rosas solamente en el primer día, lo que significaba que vendieron 1.1 millones de taeles de plata, 100.000 más de lo que la prota esperaba, así que, tanto el mayordomo como Xiang Ming felicitaron a la señorita Tianhua por su gran talento para el negocio. Sin duda alguna, la Villa de las Flores iba a destacar una gran importancia bajo el liderazgo de la prota en el capital real, pero, nuevamente la prota ordenó a su mayordomo que debe administrar como ella desee, solamente así, iban a asegurar la rentabilidad de la villa. Dicho eso, la prota ordenó que la dejaran en paz, porque tenía trabajos pendientes por hacerlo. Claro, tenía que quitar el veneno de su cuerpo, el olor corporal que solo ocultaba con una droga. Empezó con dirigir hacia un lago que se encontraba en la villa. En eso, como ella esperaba, la esencia de las flores destiladas no se disolvían en el agua, y se sentía cálido y acogedor cuando se tocaba, pero eso no era suficiente para curar por completo, por lo que había preparado un poco de hielo seco para ayudar a absorber la esencia, debido a que solamente así, iba a sumergir en cada parte de su cuerpo para que pueda descomponer inmediatamente el veneno. Una vez que estaba listo su estanque de agua, se procedió a meterse en ella. Como el veneno ya había estado por mucho tiempo en su cuerpo, evidentemente se apegó en su cuerpo, por lo que la iba a tomar mucho tiempo en quitarla, aproximadamente 12 horas para deshacer completamente, pero eso no le importaba con tal de poder eliminar veneno. Era mucho tiempo de espera. La prota ya se encontraba congelando de tanto resistencia en el agua, mientras que por otro lado, Shen Bailian se encontraba azotando a su doncella, porque había enterado que ella informó a la prota sobre los regalos robados. Por toda la humillación que había pasado en Yamen culpaba a su doncella, debido a que si ella no había informado a la prota, no había pasado por aquella humillación. A este punto, su sirvienta ya se encontraba muy maltratada. Ella solamente podía pedir perdón a la señorita Bailian, mientras decía que nunca más iba a volver a pasar, pero eso no le importó a Bailian. Seguía azotando a su doncella, mientras decía que iba a derrotar fácilmente a Shen Tianhua con montón de trocos que según ella las tenía. La azotó hasta matarla. Una vez muerto, empezó a comentar junto con su hermana Shen Mengdie, burlándose de su doncella muerta. Dijo: lástima que no tendrás la oportunidad de verlo. Asimismo, su hermana supo comentar de Shen Tianhua. Decía que en los últimos días, la prota ha estado de maravilla, donde también habían escuchado que la Villa de las Flores funcionaba muy bien bajo su liderazgo, por lo que no iban a dejar pasarlo por alto. Pero la malvada de Shen Bailian ya tenía un plan para perjudicar a la prota. Estaba segura de que esta vez iba a mandar al infierno. Dicho eso, ordenó a su hermana que colocara el veneno en la purificadora de elaboración del perfume. Aquella noche, Shen Mengdie se fue hacia la Villa de las Flores para cumplir su misión. En la noche, los guardias de villa no se encuentran en servicio, así que con más facilidad pudo entrar en la villa. Una vez dentro, empezó a buscar la purificadora del perfume. Una vez que encontró, vertió lentamente en ella. Claro, ella estaba muy feliz, ya que con eso, según ellas iban a arruinar la vida de Shen Tianhua, y la reputación de la Villa de las Flores, y así, al día siguiente, las personas que habían adquirido en el transcurso del día, estaban muy furiosas, y exigían una explicación de por qué la fragancia de rosas tienen un mal olor, ya que al usarlo se sentían con mucha incomodidad, por lo cual sí o sí, necesitaban una explicación o si no la iban a demandar. Escuchando eso, el mayordomo supo decir: amigos, hoy no es nuestro primer día de ventas, donde los anteriores clientes no habían presentado ninguna queja sobre el producto. Sin embargo, los clientes seguían diciendo que se sentían mareados inmediatamente después de usar su producto, generando así un caos completo en el exterior de la villa. Cerca de la villa, pasaba el príncipe Xuan, quien se detuvo para ver qué es lo que sucedía en la villa, porque era evidente que algo malo pasaba por la forma de expresión y enojo de las personas. Como no vio a la prota por ningún parte, el príncipe Xuan tenía que notificar a Shen Tianhua, así que entró a la villa, donde encontró con la doncella de la prota. Ella se apresuró en preguntar: ¿por qué está aquí? Pero él simplemente no le dijo nada, pero la doncella supo notificar que la prota se encontraba en el patio trasero de la villa. Una vez que vio a prota se detuvo. La prota se encontraba muy relajada, cerrado los ojos, porque en pocos minutos iba a terminar su tratamiento. Por los pasos, ella se dio cuenta de que alguien se le acercaba, apresuró en abrir los ojos, y se dio cuenta de que era el príncipe Xuan. El príncipe Xuan no podía ver su cuerpo sin la previa autorización de la prota, así que simplemente esquivó la mirada a su lado opuesto, pero a lo que vino, primero la hizo poner su abrigo, con decir: en caso coges un resfriado. Según el príncipe Xuan, la prota era tan inocente, viendo a ella no podía controlarse. Asimismo, entre sonrisas, la prota en su imaginación decía: pronto nos casaremos, pero todavía es tímido. Pero bueno, sin más que pensar, preguntó por qué estaba presente en la villa, a lo que supo comentar que, cuando pasaba por aquí, vio a tantas personas enojadas alrededor de la villa, donde él se vio en la obligación de notificar a ella. Dicho eso, la
La prota se vistió su ropa para salir a ver qué es lo que pasaba, donde evidentemente, el mayordomo ya no podía seguir tratando con los clientes. Una vez que vieron a la dueña de la villa, las personas comenzaron a explicar por qué estaban molestas con ella, donde decían, nos sentimos mareados y vomitados después de usar su producto. La gente, pensaban que la causante de todo eso era la prota, así que se sentían amenazadas por ella. Qué malvada eres, realmente vas demasiado lejos. Donde, Xiang Ming estaba asustada, ya que aquel problema estaba saliéndose del control. Asimismo, el mayordomo pedía una solución a la prota, aunque dudara que la tenga, pero el príncipe Xuan, era el único que no se preocupaba por nada, ya que como la prota, había demostrado tener grandes destrezas en solucionar problemas, suponía que esto no era nada para la prota. Entonces, la prota pidió al público que prestaran atención y que escucharan muy bien, y de a poco el público se fue callando, porque en realidad estaban haciendo mucho escándalo. Una vez que ya tuvo sus atenciones, empezó a explicar, decía que, la fragancia de rosas está hecha con la esencia de las rosas, por lo que de ninguna manera podría ser perjudicial para la salud. Sin embargo, al escuchar todas sus quejas, informó que iba a abrir una investigación, donde iban a investigar todo de manera cuidadosamente, por lo que pidió un poco de tiempo para poder reunir la información. Asimismo, los productos que fueron comprados por aquel día, podían ser devueltos, siempre y cuando hayan sido registrados en la tienda Villa de los Flores, y como recompensa, iba a dar 1000 taeles de plata a cada uno de los compradores, si en caso de que en su investigación, encuentren que la falla proviene de la elaboración de las fragancias de rosas, la tienda iba a responsabilizarse por ello, dando otros 5000 taeles de plata como su recompensación. Escuchando todo aquel explicación, los clientes ya se encontraban más conforme con la dueña de la villa, aceptaron sus tratos, y esperaban la respuesta lo más pronto posible. Sin más que decir, la prota ordenó a su mayordomo que empezara a trabajar en todo lo acordado. Empezó con decir que, todos los que hayan adquirido hoy la fragancia de rosas en la tienda, hacer fila para recibir su recompensa, y claro, las personas ya se encontraban más calmadas, así que empezaron a realizar la fila. Mientras tanto, la prota, Xiang Ming y el mayordomo empezaron a investigar qué es lo que estaba pasando con las fragancias, así que la prota, inmediatamente agarró una botella de perfume, y percibió su olor, donde se dio cuenta de que el perfume tenía un veneno similar al de su olor corporal, y sí, ella estaba en lo correcto. Bailian tenía el veneno que su madre dio para que matara a Shen Tianhua, pero vio esta oportunidad para arruinar a la prota. Siendo así, el veneno iba a afectar a las personas como a ella, por lo que era necesario realizar un medicamento para todos los clientes. Sin más que perder el tiempo, escribió una receta para salvar a los clientes, donde Xiang Ming y Ye Shan se iban a encargar de eso. Asimismo, el príncipe Xuan estaba preocupado, ya que si no encontraban una explicación razonable, la Villa de las Flores iba a ser terriblemente afectado, y por los productos, las personas ya no las iban a comprar. A la prota se le ocurrió declararse como la culpable del daño que estaba ocasionando en los clientes, pidió al príncipe Xuan que lo llevara al juicio, para darle más confianza a sus consumidores, mientras que por otro lado, Shen Bailian y Shen Mengdie se encontraban festejando por haber arruinado el negocio de su hermanastra. Shen Mengdie, incluso ya había escuchado que la prota había sido arrestada por el tribunal oficial, donde aseguraba que iba a estar en serios problemas. Shen Bailian por su parte, el veneno que tenía era el que su madre le había dado para que extermine con la prota, pero ella lo estaba usando para dañar la reputación de Shen Tianhua. Según ella, una vez que sea juzgada en el tribunal, la prota iba a ser una decepción para la familia real, provocando así que no permitirían la boda entre la prota y el príncipe Xuan. Ellas pensaban que su padre estaría enojado con la prota, debido a que Shen Tianhua estaba ganando muy mala reputación para la familia Shen. Shen Mengdie estaba agradecida con Shen Bailian, ya que según ella, pudieron derrotar a la prota gracias a sus grandiosas ideas. Shen Bailian no quería tener ninguna evidencia que lo involucraran en la investigación que posiblemente realice la prota. La única prueba era la botella en la que se encontraba el veneno, así que ordenó a su hermana que se desasiera de ella. Shen Mengdie mencionó que no se preocupara, ya que llevaba la botella con ella a todos los lados, entonces quería mostrar que lo traía con ella. Empezó a buscar pero no la encontró, no le dio mucha importancia, pensaba que lo había tirado una vez que ya lo utilizó. Además, Shen Mengdie no creía que una botella podría ser una evidencia fiscal. Entre preocupación, Shen Bailian no estaba de acuerdo que haya perdido o tirado la botella. Para estar más seguras de que no pueda encontrar ninguna evidencia, ordenó a su hermana que la buscara hasta encontrar la botella. Aquella misma noche, Shen Mengdie se dirigió hacia la Villa de las Flores para buscar la botella. Ella no comprendía por qué su hermana quería la botella, además de que la prota se encontraba arrestada en el juicio, buscaba por todas las partes pero no encontraba la botella. Entonces apareció la prota, preguntando, ¿qué está buscando? La prota había planeado todo el encuentro, con ella se encontraban el príncipe Xuan, Xiang Ming, el mayordomo, el juez y los guardias de la corte. Shen Mengdie se quedó asombrada al ver a la prota, porque según los rumores, Shen Tianhua estaba arrestada.
A su vez no comprendía por qué estaba con tanta gente. La prota ya había conseguido la botella que estaba buscando Shen Mengdi. Cuestionó, ¿acaso estás buscando esto? Shen Mengdi se puso muy preocupada, y no comprendía cómo lo consiguió. La prota sabía que el veneno era familiar. Una vez que empezó a investigar reconoció fácilmente, y también sospechó quién pudo ser, así que había buscado evidencias que podía declarar su inocencia. Había encontrado la botella que posiblemente contenía el veneno. Siendo así, era la evidencia perfecta, donde más tarde, había pedido al príncipe Xuan que lleve al corte oficial para fingir su hecho, pero en realidad estaba allí para decir que había encontrado una botella que posiblemente sea el que contenía el veneno. Siendo así, estaba segura de que iba a venir a buscarlo, y sí, como lo esperaban, llegó a buscarlo y se dejó atrapar. Shen Mengdi aceptaba su derrota, pero no porque sea engreída, sino por su mismo descuido, y dijo, me atrapaste por mi descuido, no ganaste. El juez ya no quería seguir escuchando sus estupideces, ordenó a los guardias que llevaran a Shen Mengdi a la corte para interrogarla. Los guardias estaban llevando. La prota se acercó hacia Shen Mengdi para decir que todo lo que anteriormente había dicho era mentira, debido a que la prota había robado la botella, y no había encontrado como declaró anteriormente. La prota desde un principio sospechaba que podría haber sido Shen Bailian o Shen Mengdi quien envenenó la fragancia de rosas. Además, de alguna manera no iban a deshacer de la evidencia en tan solo un día. Empezó a investigarlas. A Shen Mengdi cuando se encontraba sola había pinchado para que se desmayara. Una vez que se encontraba desmayada empezó a buscarla, y había encontrado con aquella botella. La prota estaba segura de que iba a venir buscar la botella, por lo que planeó todo aquel espectáculo y invitó al juez, para que observara todo el detalle con sus propios ojos. Escuchando todo, Shen Mengdi se encontraba conmocionada, ya que según ella, no había sido su culpa de haber perdido la botella, y dijo al juez, no es mi culpa, es todo de Shen Tianhua, es ella la culpable. Shen Mengdi es muy ingenua, al dejarse atrapar y asumiendo la culpa vuelve a decir que la culpa es de Shen Tianhua, pero bueno, en el juicio se determina, el príncipe Xuan y Xiang Ming estaban muy orgullosos de la prota, al ser tan inteligente atraía enemigos pero los resolvía con inteligencia. Xiang Ming estaba segura de que después del juicio de la señorita Mengdi la reputación de la Villa de las Flores iba a recuperar, porque aquel juicio iba a ser realizado en el más alto poder judicial. La prota no estaba conforme con que haya sido arrestada Shen Mengdi, estaba segura de que la de idea fue Shen Bailian. Al día siguiente, el juez concluyó que las evidencias demostraban que Shen Mengdi es la culpable de haber envenenado la fragancia de rosas. Interrogó, ¿qué tienes que decir? Shen Mengdi se quedó pensando, esperaba que su hermana Bailian llegue al rescate, pero en el juicio no vio su presencia. El juez, al observar que se quedó callada iba a comenzar a pronunciar su sentencia, y dijo, causaste daño a la reputación de Villa de las Flores debido a agravios inocentes están involucrados en esto, de acuerdo con el código del estado Xia, te condeno a exiliarte al noroeste y cultivar durante 3 años. Escuchando eso, Shen Mengdi supo manifestar que no es el cerebro del plan. El juez quería saber quién era el cerebro si no es ella, así que interrogó, ¿quién es o quién te mandó hacerlo? Estaba a punto de decirlo, sin embargo, llegó Shen Bailian, quien de manera decepcionada dijo, Mengdi, incluso si Shen Tianhua te humilló en la última vez, no deberías haber envenenado a tanta gente inocente. A todo eso, Shen Mengdi no comprendía de qué estaba hablando su hermana, pero Shen Bailian seguía echándose la culpa, manifestaba que era su problema por no haber cuidado bien de su hermana pequeña. El juez, al ver que Shen Bailian estaba preocupada por su hermana, supo decir que no era su problema. Shen Mengdi por su parte no se quedaba callada, culpaba a Shen Bailian de haberla ordenado que haga aquel trabajo. Shen Bailian no iba a aceptar que ella mandó realizar aquel trabajo, así que seguía fingiendo que se encontraba preocupada por su hermana y haciéndose la víctima. Shen Mengdi no comprendía por qué su hermana echaba toda la culpa a ella. Así, continuó diciendo que Shen Bailian es la cabeza principal del plan. El juez no podía detener a Shen Bailian sin alguna evidencia que lo demuestre, por lo que pidió a Shen Mengdi que presentara la evidencia donde demuestre que Shen Bailian es el cerebro del plan. Evidentemente Shen Mengdi no tenía ninguna evidencia, por lo que se quedó callada ante el juez. Al juez no le quedaba de otra que someter a Shen Mengdi al castigo. Ordenó a los guardias que llevaran a Shen Mengdi, y que al día siguiente enviaran al noroeste. Shen Mengdi estaba muy enfadada con Shen Bailian, entre insultos dijo, eres una viciosa. A Shen Bailian no le importaba nada de lo que diga su hermana, pero por su interior se sentía un poco mal, debido a que era su hermana leal, pero para librarse del problema prefería que enviaran a su hermana al noroeste. Así pasaron los días. El mayordomo de la villa se encontraba muy feliz, porque la Villa de las Flores había recuperado su reputación y estaban vendiendo muchas fragancias de rosas. Al vender mucho significaba que el capital de la prota estaba incrementando de manera incomparable. Xiang Ming supo decir que la señorita Tianhua debe ser una de las damas más ricas del estado Xia. La prota también se encontraba muy feliz, y aspiraba a seguir creciendo en el futuro, cuando de pronto escuchó ruidos del caballo. A los exteriores de la villa se encontraba un soldado cabalgando. Los habitantes no comprendían por qué un soldado hacía bulla en plena luz del día, pero uno de ellos dijo, es un soldado, debe tener una misión urgente. La prota al escuchar semejante bulla, ordenó a Xiang Ming que salga a ver qué es lo que está sucediendo. Al
Al regresar, supo decir que es un soldado que se encuentra cabalgando, provocando enojo en los comerciantes por mucha bulla. La prota no comprendía por qué un soldado estaba haciendo bulla, debido a que ellos son muy bien entrenados, y más aún en una calle que circulaban muchas personas, así que suponía que algo grave estaba pasando. El soldado llegó ante el emperador, quien decía que el general Chen lo envía a informar algo urgente, y dijo, el estado Kangyun y estado Nanyue, quienes eran los estados vecinos del estado Xia, se habían unido para invadir al estado Xia. En menos de 2 semanas iban a llegar a las fronteras, por lo que el general Chen quería saber las sugerencias del emperador, de qué hacer ante aquel problema. El emperador estaba muy sorprendido al escuchar que los 2 estados vecinos se han unido para invadirlos. De manera inmediata ordenó a los guardias que llamaran a sus hijos, tanto al príncipe heredero como al príncipe Xuan. Una vez con sus presencias, comentó el problema que estaba por atravesar el estado Xia, en entrar en una guerra con 2 enemigos. El emperador quería escuchar las sugerencias de cada uno de ellos. El primero en opinar fue el príncipe heredero, quien no quería entrar en una guerra con 2 enemigos, así que su sugerencia era pedir paz a los enemigos. El segundo en opinar fue el príncipe Xuan, quien sugirió al emperador que permitiera llevar a su ejército a la frontera para luchar contra ellos. Él quería luchar por su país. Escuchando que quería participar en la guerra, el príncipe heredero no estaba de acuerdo con él. Él respetaba mucho al príncipe Xuan, consideraba como un dios de la guerra, pero él simplemente no estaba de acuerdo con su idea, debido a que era 2 estados versus un estado, quienes podían derrotar fácilmente si entraban al estado Xia, así que seguía sugiriendo pedir paz antes que iniciar la guerra. El emperador, al escuchar que sus 2 hijos estaban dividiendo el problema en diferentes soluciones, estaba muy confuso, pero apegaba más a la idea del príncipe heredero. En eso, el príncipe Xuan supo decir, padre, pedir paz hará que nos vean como cobardes, lo que los animará a seguir intimidando, así que él estaba dispuesto a luchar contra ellos. Él iba a liderar su ejército, el ejército Xuan, y se puso modo dramático, porque si no permitía luchar iba a suicidarse. Escuchando todo eso, el emperador estaba decidido en enfrentar a sus contrincantes, y luchar hasta el último por su estado. Cuando de pronto, con un grito a su majestad interrumpió la conversación, llegó el príncipe de Dongling, quien tenía una propuesta al emperador. El estado de Dongling también había enterado de que los 2 estados vecinos planeaban atacar al estado Xia. El motivo de su presencia era para ofrecer su alianza y proporcionar suministros al estado Xia. El emperador, al escuchar que el estado de Dongling estaba con ellos, se puso muy contento. Con su alianza, lo más evidente era que iban a ganar la guerra. Sin embargo, al ofrecer su alianza, él quería hacerlo con una condición. El emperador estaba dispuesto a aceptar su condición, siempre y cuando esté a su alcance. El príncipe de Dongling supo decir cuál es su condición. Su condición era casarse con la señorita Shen Tianhua. Al escuchar su condición, el emperador, el príncipe heredero y el príncipe Xuan se quedaron sorprendidos, mientras que el príncipe de Dongling seguía ofreciendo su más sincera confianza para la guerra. Si el emperador aceptaba su propuesta, iba a regresar en aquel preciso momento, para pedir a su padre que luche al lado de estado Xia como su aliado más confiable. Pero si en el caso de que no acepten su propuesta, él estaba decidido en unir en los 2 estados vecinos, es decir, atacar al estado Xia junto con ellos. El emperador no estaba de acuerdo con su propuesta, debido a que la boda ya estaba todo organizado, además ya tenían la fecha, pero como estaban en una guerra necesitaban aliados, pero tanto Shen Tianhua y el príncipe Xuan se amaban, él no quería interponer en la vida de ellos. El príncipe de Dongling quería una respuesta lo más inmediato posible. El emperador tenía la decisión en sus manos, si ganar un aliado o ganar más un enemigo. El príncipe Xuan estaba muy decepcionado del príncipe de Dongling, debido a que estaba aprovechando el momento para jugar sucio, pero eso no le importaba al príncipe de Dongling. Con tal de casarse con la prota, él estaba más que conforme. El príncipe heredero estaba muy sorprendido de cómo Shen Tianhua podía unir a los 2 estados. Aceptaba que amaba mucho a la prota, pero el amor por su país lo superaba. Sin más que perder el tiempo, el príncipe heredero sugirió a su padre que aceptara la oferta del príncipe de Dongling. Él no quería dañar la relación, pero en eso le ocurrió una idea. Él era consciente de que la prota era muy inteligente, iba a dejar que ella decida. Solamente así, el príncipe Xuan no se iba a enojar con él e iba a respetar la decisión de la prota. Así que ordenó a los guardias que invitara a Shen Tianhua al palacio real. De manera inmediata la prota ya se encontraba en la presencia del rey, así que el rey hizo saber cuál fue el motivo por el que la había llamado. Decía que era un asunto de suma importancia donde ella tenía que aconsejarlo. La prota no lo negó. Iba a hacer todo lo posible para ayudarlo. La prota, cuando llegó, notó que el príncipe Xuan se encontraba malhumorado mientras que el príncipe de Dongling estaba alegre. Evidentemente para ella era una situación de tensión. Sin más que perder el tiempo, empezó a explicar qué es lo que pasaba. Decía que los 2 países vecinos del estado Xia habían unido para invadirlos, y que había pedido sugerencias a sus hijos, donde se quedó con la idea del príncipe Xuan luchar con los invasores. De tanto rodeo que estaba haciendo el rey, el príncipe de Dongling interrumpió para él explicarlo. Con mucha delicadeza dirigió a la prota, y dijo: señorita Shen, además de los 2 países vecinos, su país tendrá que enfrentar contra el mío. Pero,
Si la prota aceptaba casarse con él, su estado iba a apoyar de manera incondicional tanto en lucha como en suministros. Dicho eso, mencionó que la decisión era de la prota. La prota se encontraba indecisa en la decisión. Por el momento no sabía cuál decisión tomar. En eso se acercó el príncipe Xuan para decir que no pensara más, y que mejor dijera que no iba a casarse con él. El príncipe Xuan prometió a la prota ganar la lucha incluso si unían los 3 países. La prota estaba preocupado por él. Ella era consciente de que su prometido era un dios guerrero desde joven y que de ninguna manera iba a permitir que alguien invada su país. Mientras tanto, el príncipe de Donglin no estaba soportando que su Alteza Xuan esté hablando en grande. Evidentemente luchar con 3 países era muy difícil. Ningún general podía garantizar la victoria. El príncipe de Donglin seguía burlándose del príncipe Xuan, y dijo: «Supongo que no renunciarás a todo el país por solo una mujer». Aquel comentario no le gustó al príncipe Xuan. De enfado casi atacó al príncipe de Donglin. El príncipe de Donglin pidió que lo matara. A él no le importaba su vida si no tenía a la señorita Tianhua. Si moría el príncipe de Donglin, sus hermanos podían vengarse tranquilamente. A este punto el emperador no podía seguir observando las actitudes de los príncipes, así que la única que tenía el poder de calmarlos era la prota. Por el momento no quería hacer saber su decisión, por lo que pidió algunos días para pensarlo. El príncipe de Donglin estaba dispuesto a esperarla, pero sugirió que tomara la decisión correcta. Mencionó que el ejército invasor iba a cruzar por las fronteras dentro de 2 semanas. El príncipe de Donglin pensaba que el emperador, su familia y todos los residentes del estado Xia no permitirían que lo rechace, así que desde ya estaba seguro de que iba a conseguir casarse con ella. La prota iba a hacer saber su respuesta dentro de 8 días. Pasaron algunos días. La población del estado Xia se habían enterado de que iban a ser atacados por sus 2 países vecinos, y no solo eso. También habían enterado de la propuesta del príncipe de Donglin. Si la hija mayor del general Shen decidía casarse con él sí iba a unir al estado Xia. En caso de que no acepten su propuesta, iba a unir con los invasores. Toda la población del estado Xia se encontraban preocupados y temían por su nación. Solamente anhelaban que la prota acepte casarse con el príncipe de Donglin. Por otro lado, el general Shen había llamado a su hija mayor al salón de la mansión. Una vez ahí, la prota quería saber qué es lo que quería su padre. Su padre, al igual que la población Xia, había enterado de la noticia. Él sugirió a su hija que se apresure en ir al palacio real y que haga saber su decisión a los reyes. A su padre lo único que le importaba era su carrera. Evidentemente no tenían esperanzas de ganar si 3 países atacaban al mismo tiempo. La madrastra quería deshacerse de la prota. Entre fingida de preocupación, mencionó que debería de aceptar la propuesta del príncipe de Donglin. Asimismo, su hermanastra Shen Bailian insinuó que aceptara la propuesta del príncipe de Donglin. Ella se encontraba demasiado alegre, debido a que el estado de Donglin no era rico y las personas de allí eran muy salvajes. Una vez que la prota se retirará del estado de Xia, suponía que iba a ser la dama más bella de todo Xia. Además, por fin iba a aceptar casarse como la concubina del príncipe heredero. A todo eso, la prota solo veía el interés de su familia, así que mencionó que tenía sus propios planes y que si iba a retirar del salón, su padre estaba muy enojado. Recalcó que solo le quedaban algunos días para que tome una decisión, porque si no, él personalmente lo iba a escoltar con el príncipe de Donglin. Una vez fuera de su presencia, la doncella de la prota estaba preocupada. Como la prota había mencionado de planes, ella quería saber cuáles eran aquellos planes. Evidentemente su doncella preocupaba mucho por su ama y su comprometido. Ella solamente quería que su ama fuera muy feliz con el príncipe Xuan, pero ante una decisión muy importante era muy difícil. Como la doncella se preocupaba mucho, la prota estaba muy agradecida con ella. Sin embargo, mencionó que no se preocupara. La prota afirmó tener un plan que lo sabría dentro de los 8 días solicitados. Así pasaron los 8 días solicitados. La prota se acercó al palacio real ante el rey, donde también se encontraban el príncipe Xuan y el príncipe de Donglin. El príncipe de Donglin supo preguntar a la prota si ya había tomado la decisión de casarse con él, mientras que el príncipe Xuan observó que la prota se encontraba muy relajada. Suponía que tenía todo resuelto. Sin antes escuchar la respuesta, el príncipe de Donglin mencionó al rey que prepararán la partida para el día siguiente. Se sentía victorioso ante el príncipe Xuan y en su pensamiento decía: no importa lo poderoso que seas, el hombre que se va a casar con Shen Tianhua soy yo.
Mientras tanto la prota estaba esperando que su plan salga a la perfección. Estando así, uno de los guardias interrumpió la conversación para notificar la llegada del rey de Donglin. La prota no esperaba que el rey de Donglin llegara personalmente. No le quedaba de otra que pensar que su trabajo le había encantado. El rey ordenó que hagan entrar al rey de Donglin. A su vez no comprendía por qué se encontraba allí, y pensaba que lo más posible era que vino para presionarlos por su hijo. Asimismo el príncipe de Donglin no comprendía por qué su padre vino al estado Xia. Su padre nunca ponía prioridad a los asuntos personales por los asuntos del estado. Nunca abandonaba el palacio al menos que sean asuntos importantes. Pasaron al rey de Donglin. Una vez frente al rey de Xia dijo: «Sé que es un poco brusco para mí venir a visitar al estado Xia de esta manera. Es solo que no puedo evitar estar emocionado de ver a alguien. Me gustaría ver a la señorita Shen Tianhua». Al escuchar todo eso, como el rey no sabía los planes de la prota, estaba muy decepcionado con el rey de Donglin. No podía creer que vino a ayudar a su hijo desde muy lejos, así que el rey estaba decidido en casar a la señorita Tianhua con el príncipe de Donglin. Pero el príncipe de Donglin se encontraba muy feliz. Él pensaba que su padre había enterado de su propuesta de matrimonio en el estado Xia, razón por el cual vino apresurado a ayudarlo, así que dijo: «Padre, estoy tan feliz de que hayas venido en persona para mi matrimonio». Señalando a la prota dijo: «Ella es Shen Tianhua, su futura nuera». Como el rey de Donglin estaba ansioso de conocer a la prota, ignoró por completo a su hijo y dirigió hacia la prota. Al estar de frente dijo: «Ni demasiado humilde ni arrogante. Realmente tienes un gran temperamento. Eres lo mismo que imaginaba. Solo una persona humilde como tú podría idear un método muy satisfecho y estoy dispuesto a aceptar tus condiciones». Su hijo el príncipe de Donglin no comprendía qué es lo que estaba decidiendo su padre. Con enojo gritó: «¿Acaso no estás aquí para ayudarme a proponer matrimonio?». Evidentemente su padre no estaba ahí para ayudar a su hijo. Mejor ordenó que preparara el equipaje para volver a Donglin. Su hijo no quería renunciar el amor de su vida y dijo: «Mientras tomen la guerra como condición, el estado de Xia definitivamente estará feliz de casarme con Shen Tianhua a cambio de nuestro apoyo». Aquel comentario no le gustó a su padre y reaccionó con una bofetada a su hijo, mientras mencionó que estaba muy decepcionado de él, y preguntó: «¿Cómo pude tener un hijo como tú?». Dejó a un lado a su hijo para decir al rey de Xia: «Donglin estará del lado de Xia sin dudarlo en la guerra del estado. No importa cuánto suministro necesiten, Donglin se lo proporcionará». El rey de Xia estaba muy agradecido por su apoyo. Sin embargo, quería saber cuál fue el motivo que lo animó a estar de su lado. Ahí fue cuando dijo que la prota fue quien ofreció un trato. El rey quería saber cuál fue el trato que hizo venir en persona al rey de Donglin. Como estaba desesperado por saber qué tipo de trato hicieron los dos, el rey de Donglin lo hizo saber el trato, y dijo: «La señorita Tianhua me envió algo que puede hacer que la producción de pastos de Donglin sea 10 veces mayor que antes. Se dice que la ganadería es el máximo recurso financiero de Donglin. Sin embargo, Donglin siempre carecía de pastos, motivo por el cual su nación no tenía mucha riqueza. Pero al tener una fórmula que aumentaba 10 veces la producción de los pastos, sus ingresos fiscales se veían en incremento. Así que eso fue el motivo que hizo venir en persona al rey de Donglin al estado Xia. Evidentemente la prota brindó algo grandioso para el estado de Donglin. El rey de Xia estaba muy sorprendido por la idea de Tianhua. Para afirmar lo que estaba diciendo, el rey de Donglin preguntó si es cierto lo que estaba diciendo. La prota afirmó que todo lo que decía el rey de Donglin era cierto. Mencionó que hace 8 días había enviado a sus hombres para que lo entreguen al rey de Donglin. Y supo explicar en qué se basaba el incremento de pastos y dijo: «Simplemente coloque esta bolsa de fertilizante en campo con césped y como resultado en 2 días podrá observar que está creciendo mucho más rápido que antes». En aquella época no sabían que era un fertilizante, así que el rey de Xia preguntó: «¿Qué es eso de fertilizante?». La prota respondió que un fertilizante es algo que hace que las plantas crezcan de manera rápida y saludable, y que está elaborado por cenizas que dejan algunas plantas después de la quema y algo de paja de trigo, cáscara de maní, tallo de grano, madera de algodón, entre otros. Una vez que esté listo se podía utilizar en los pastos y que sería más resistente a enfermedades y plagas. Todos los grandes ejecutivos que se encontraban en el Palacio Real estaban muy sorprendidos por la grandiosa idea de la prota. Halagaban mucho porque ahora no tenía la necesidad de casarse con el príncipe de Donglin y decían: «Solo ella podría haber ideado un plan tan perfecto». Mientras tanto la prota estaba muy agradecida con el rey de Donglin por su presencia y dijo:
Mientras nunca me obligues a casarme con tu hijo de nuevo y ayudes al Estado Xia en esta guerra, proporcionaré a tu país 100.000 kilogramos de este fertilizante cada año para mostrar nuestra gratitud. Espero que nuestros dos países puedan disfrutar juntos de una cooperación y prosperidad de beneficio mutuo. Al escuchar todo lo que dijo la prota, el rey de Donglin estaba de acuerdo con las condiciones, pero mencionó que envidiaba al Estado Xia por tener a una mujer tan ingeniosa. Asimismo, el rey de Xia estaba de acuerdo con el rey de Donglin y mencionó que la prota era más inteligente que todos los hombres. Él estaba muy alegre de haber dejado que sea la prota quien tome la decisión cuando el príncipe de Donglin lo propuso. También los grandes ejecutivos agradecieron a la prota, y uno de ellos dijo: estoy muy orgulloso de ella. De todos modos me alegro de poder seguir teniendo tanto poder y riqueza. Siendo así, el rey de Donglin junto a su hijo se retiraron del palacio real de Xia. La doncella de la prota estaba muy feliz de que su ama ya no se iba a casarse con el príncipe de Donglin sino con el príncipe Xuan. Aquella mañana el rey invocó atención a toda la población que habitaba en su nación, porque tenía dos buenas noticias que anunciarlos. La primera noticia era para hacer saber que el estado de Donglin ahora es su aliado. Las personas se encontraban muy alegres de escuchar aquella noticia porque con la alianza de Donglin seguro iban a ganar la guerra. A su vez estaban muy tristes porque la prota se iba a ir con el príncipe de Donglin. Pero Shen Bailian estaba muy alegre porque según ella por fin había ganado a la prota. Asimismo su madre estaba muy feliz de que Shen Tianhua vaya al estado de Donglin. Sin embargo el rey informó el segundo anuncio donde dijo que iba a dar un título honorable a Shen Tianhua. La población estaba de acuerdo que dé un título a la prota y comprendían que ella hacía una gran contribución por el país. Pero Shen Bailian no estaba de acuerdo que den un título, ella suponía que era un título sin sentido. Sin embargo el rey continuó explicando e hizo saber que fue la prota quien consiguió la alianza con Donglin. Shen Bailian y su madre estaban muy furiosas al escuchar que fue la prota quien consiguió la alianza, lo cual suponía que no iba a existir una boda entre la prota y el príncipe de Donglin. El rey llamó a la prota que pasara para que reciba su título. La prota sin dudar pasó al frente. Al tener al frente el emperador empezó a agradecer a la prota. Mencionó que iba a conceder el título de princesa Andin, y ofreció dar 10.000 cuencos de oro, 1.000 piezas de porcelana y 100 rollos de seda fina. Y para finalizar comentó que quería verlos casados lo más pronto posible cuando regrese el príncipe Xuan de ganar la guerra. La prota estaba muy agradecida con el emperador y aceptó todos los regalos que ofreció el rey, y de la boda ella también estaba esperando muy ansiosa. La población de Xia estaba muy alegre y empezaron a decir larga vida al emperador, larga vida a la princesa. A este punto Shen Bailian estaba muy sorprendida y envidiaba todo lo que estaba pasando. De obtener un gran tesoro y ser amada y admirada por la gente del estado Xia, así que mencionó que nunca iba a permitir que sea feliz. Por otro lado el príncipe heredero no podía seguir soportando la noticia. Aceptaba que la prota era demasiado hermosa e inteligente, pero estaba furioso de no poder ser su esposo. Así termina la hermosa historia de sus propias hermanas la envenenan por un hombre.